Dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una de las aplicaciones bíblicas más difíciles de llevar en la vida es esta. No por su grado de complejidad en la comprensión teológica, de hecho es sencilla en la teología, sino por su enseñanza, porque ésta llega hasta las fibras más sencillas de nuestra alma y al no ser por la obra de la gracia de Dios interactuando en nosotros, queda ignorada y tildada como extremista por la gran mayoría. Hablar del perdón es fácil, sobre todo cuando estamos en una posición de maestros y tratamos de sermonear a los agraviados con nuestros discursos distantes de todo sentimiento y empatía. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros los ofendidos? ¿Qué sucede cuando tenemos que perdonar a un padre que nos hizo mucho daño, a un opresor que nos hizo perder prácticamente la mejor parte de nuestra vida, a alguien que por su maldad dejó secuelas psicológicas que nos remontan a los días pasados antes de estar en Cristo, o simplemente a una persona a la cual le depositamos nuestra confianza y nos dejó sangrando con su puñal en nuestra espalda? ¿Crees que el Señor nos está pidiendo algo que no estemos capacitados para soportar? ¿A quién crees que le haces más daño cuando no perdonas? ¿Serás de aquellos que no pueden perdonar porque no han conocido el perdón divino? ¿O te inclinas ante la misericordia del Dios Santo que borró tus agravios en esa cruz del Calvario, llevándote a una vida ausente de culpa y castigo? Cuando hablamos de este texto, es importante referirnos a la breve instrucción de los principios de la religión cristiana, conocido mejor como el Catecismo Bautista, impreso en Londres en 1695, específicamente la pregunta 112, donde hace referencia a esta quinta petición del Padre Nuestro. Y dice así: oramos que Dios, por causa de Cristo, perdone gratuitamente todos nuestros pecados, lo cual se nos anima a pedir aún más, porque por su gracia se nos capacita para perdonar de corazón a otros. Hay dos ideas que resaltan en este texto. Y la primera es que debemos orar para que Dios, por causa de Cristo, perdone nuestras deudas. La segunda, que debemos perdonar a otros en base al perdón que hemos recibido de Dios. Y estas dos ideas son las que quiero desarrollar en el tema de hoy. La primera es que debemos orar para que Dios, por causa de Cristo, perdone nuestras deudas. Somos deudores ante Dios. Y esto no lo podemos olvidar. Aunque la palabra deuda tiene muchas implicaciones, en esta petición del Padre Nuestro significa pecados. Porque si leemos en Lucas capítulo 11, versículo 4, el texto paralelo a este, Lucas nos está diciendo: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esto nos enseña que el pecado es una deuda y todo deudor es pecador. Esa deuda que tenemos ante Dios es impagable. Nuestra justicia y obras no pagan su demanda de santidad. Es justamente la muerte lo que merecemos todos los deudores de Dios. Hay deudas que se pueden pagar, como quizás 1,000 pesos que nos presten para comprar alimentos. Pero la deuda de nuestros propios pecados, ¿quién es capaz de compensarla? ¿Quién es capaz de pagarla? Nadie puede decir que antes de ser rescatados por Cristo estaba exento de deudas con Dios. ¿Sabes por qué? Porque como pecadores estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos esclavos del pecado, considerados dignos de la ira de Dios y pecadores por constitución. No hay ni uno que pueda levantar la mano para decir que no ha pecado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué pasa ahora que somos cristianos? ¿Seguimos endeudados con Dios? ¿Será que los cristianos dejamos de pecar? Refiere Thomas Watson en su libro El Padre Nuestro, refiriéndose a esta petición del Padre Nuestro, y dice así: pedimos que Dios perdone nuestras deudas. Tenemos pues un cúmulo de ellas. Me han rodeado males sin número. Sería más fácil contar todas las gotas del océano que enumerar nuestras deudas espirituales. Resulta imposible determinar cuánto debemos a Dios,
Una persona puede conocer sus deudas materiales, pero es incapaz de estimar sus deudas espirituales. Todo pensamiento vano se cuenta como pecado. El pensamiento del necio es pecado. ¿Y cuántas miradas de pensamientos vanos concebimos? El primer brote de corrupción, aun cuando no llegue a florecer en un acto externo, constituye un pecado. De modo que, ¿quién podrá entender sus propios errores? No imaginamos cuánto le debemos a Dios. Amados hermanos, somos deudores y debemos pedir perdón a nuestro Dios por nuestras deudas. El perdón es fundamental en cuanto a nuestras deudas. ¿Qué significa perdónanos? ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa enviar. Podemos imaginarlo como un misionero, como un mensajero que enviamos. Significa dejar ir. Podemos verlo como un pajarito que tenemos enjaulado y soltamos, abrimos esa jaula para que ese pajarito salga de esa jaula. Significa entregar. El padre entrega a su hija y la deja a merced de su esposo el día de la boda. Pero más importante es borrar. Watson lo resume como el acto mediante el cual Dios olvida el pecado, limpia nuestro historial y nos absuelve. Esto es perdonar. Y cuando estamos delante de Dios en una actitud de arrepentimiento, estamos pidiéndole al Señor que borre, que limpie nuestro historial y que nos absuelva. La Biblia describe muy claramente la actitud de Dios como perdonador frente al arrepentido. Miqueas 7:18 dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Que Dios como tú, Señor, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Esto me hace recordar a mi abuela, que en los últimos momentos de su vida tenía Alzheimer. Y esta enfermedad le llevaba a olvidar todo lo que ella era, todo lo que le habían hecho, todo lo que pasaba a su alrededor. Y es una ilustración para que entendamos cuando Dios perdona, Dios perdona. Es borrado, es olvidado nuestro pecado. Pero ¿con qué frecuencia debemos venir ante Dios a pedir perdón por nuestros pecados? Amados hermanos, con la misma frecuencia con la que pecamos. ¿Cuántas veces pecamos al día? ¿Cuántas veces pecamos a la semana? ¿Cuántas veces nuestro corazón está comprometido con el pecado en muchos aspectos? Y un posible error sería pensar que como en la cruz fue hecho el acto de nuestro perdón, no hay necesidad de que Dios nos perdone cada día por nuestras deudas, ya que somos cristianos. Es verdad que la base de nuestro perdón diario ha sido establecida una vez por medio de la expiación de Cristo en esa cruz. Pero esta limpieza total necesita aplicación diaria por la sencilla razón de que pecamos todos los días. En la cruz fue establecido el perdón de nuestros pecados, pero todos los días recibimos este perdón. Yo lo veo más bien como, les pongo dos ejemplos para que podamos entender. Lo veo como el niño que hace las pruebas de captación para entrar a la escuela de arte y tiene que hacer un examen. Una vez que ese niño hace el examen bajo sus condiciones musicales y aprueba, ese niño demuestra que tiene talento, que tiene condiciones para ser músico. Ahora, ese niño necesita durante todo su crecimiento, aún después de graduado, practicar y aprender nuevas cosas siempre en la música. Por eso entendemos aquí de que el simple hecho de que nosotros seamos cristianos y de que nuestros pecados y de que nuestra salvación haya sido comprada en esa cruz, no significa de que todos los días no tengamos que perfeccionar nuestra vida cristiana y llevarla ante los pies de Cristo en humildad y arrepentimiento. También lo veo como un pordiosero, un mendigo que no se baña nunca, que no sabe qué es el baño, y lo rescatan y lo llevan y lo bañan. Pero
Eso implica de que a partir de ese momento, ese hombre que vive en la casa de personas que tienen posibilidades y personas que le cuidan, ese hombre tiene que bañarse después de eso todos los días. Hay un evento en el que ese hombre fue rescatado, pero ese evento no dice que ese hombre no tiene que bañarse más, sino que ese hombre todos los días de su vida va a tener que bañarse porque es una nueva criatura, una nueva persona, vive en un nuevo hogar, en una nueva familia. Asimismo vemos el perdón de nuestros pecados. Amados hermanos, somos deudores ante la santidad de Dios y hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Pero todos los días pecamos, todos los días debemos venir ante Dios porque Dios es el perdonador de nuestros pecados. Y a esto nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo en esta oración del Padre nuestro. De hecho, nos está enseñando que los problemas espirituales son mayores que los problemas materiales. Él empieza diciéndonos, antes de perdónanos nuestras deudas, diciéndonos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, para demostrar de que no, debemos pedir por nuestras necesidades físicas. Pero vemos ahora cómo personas que aún tienen el pan, personas que aún tienen todo lo material, no tienen lo más importante, que es la salud de su alma. Por eso el Señor está recalcando en este texto, perdónanos nuestras deudas. Somos deudores ante Dios y necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos pedirle a Dios perdón por cada pecado, por cada pensamiento, por cada cosa que no hemos hecho que Dios nos ha pedido en su palabra. La segunda verdad que vemos en este texto es que debemos perdonar a otros en base al perdón que hemos recibido de Dios. El texto dice en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos perdonar, hermanos. No podemos decir que por nuestra misericordia hacia los demás obtendremos el perdón de Dios hacia nosotros. Pero sí podemos decir que como estamos obteniendo el perdón de Dios hacia nosotros, podemos perdonar a nuestros deudores. Nosotros somos nueva criatura y tenemos en nuestra vida la vida de Cristo, el perdón de Dios en nuestra vida. Y de esta misma manera, con esta misma naturaleza que tenemos, podemos extender esa misericordia a otros que han hecho mal contra nosotros. ¿Cuál es la causa de que debamos perdonar a nuestros ofensores? Simplemente el perdón que hemos recibido de Dios. Hemos sido perdonados. Y de la misma manera que hemos sido perdonados, debemos perdonar a aquellos que nos hacen mal. La paradoja de este texto es que la rapidez con la que perdonamos las deudas de los demás no nos da el derecho al perdón divino, pero sí la falta de nuestra misericordia para con otros puede obstaculizar el camino del perdón de Dios hacia nuestras deudas. Amados hermanos, debemos perdonar, debemos perdonar. El perdón a los demás no es una opción, sino una condición indispensable de vida del verdadero creyente. Hay una diferencia entre los manuscritos sobre la acción que se toma con relación a perdonar a los demás en este texto. Hay diferencias entre los manuscritos más serios, porque muchos manuscritos dan por hecho de que nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores en el pasado. Pero ¿qué hacemos con los que realizan acciones negativas contra nosotros en el presente y constantemente nos están agraviando? Y aquí es donde me apego más a la escritura de los textos receptos, los manuscritos bizantinos, que ponen este verbo en un estado presente, como que el cristiano vive día a día perdonando constantemente a sus opresores, para sugerirnos que no hay mentira en esta verdad, en este texto. Eso es lo que nos está queriendo decir la palabra, que no hay mentira en esta verdad de que nosotros los cristianos estamos constantemente perdonando a nuestros deudores. Si tenemos que ser constantemente perdonados por Dios, también debemos hacerlo constantemente con los que a diario obran mal contra nosotros. Tenemos una responsabilidad como cristianos y nuestra responsabilidad es perdonar a aquellos que nos agravian. ¿Qué debemos esperar cuando tenemos que perdonar? ¿Qué debemos esperar? Simplemente
ser ofendidos. No esperemos nada agradable de nuestros ofensores, sino sus propias ofensas. A veces esperamos que la persona que hace algo contra nosotros nos pida perdón, se arrepienta. Pero el texto no nos está diciendo, perdónalos si se arrepienten. El texto nos está diciendo, perdónales, perdónales. Hay una diferencia entre nuestra actitud ante el perdón de Dios y la de nuestros ofensores ante nuestro perdón. Nuestra actitud ante el perdón de Dios requiere reconocimiento de nuestra parte en que hemos pecado. Pero con relación a que perdonemos a nuestros deudores, no se espera que ellos tengan la misma actitud de arrepentimiento para con nosotros los ofendidos, sino en nuestra muestra de misericordia para con ellos. Nuestro énfasis en el primer punto es tener una actitud constante de humillación y arrepentimiento ante Dios. Y en este segundo punto, una actitud constante de perdonar a nuestros injustos ofensores a pesar de su falta de arrepentimiento. Con relación a Dios, tenemos que arrepentirnos. Pero ellos con relación a nosotros no necesariamente tienen que arrepentirse y mostrar un acto de arrepentimiento, de humillación. Nos toca hacer el papel del misericordioso sobre ellos. Nuestros deudores, hermanos, son torturados por nuestra falta de perdón. Y recuerdo una historia de un general nazi que se escapa de Alemania cuando termina la guerra mundial y él se esconde en una casa. Y pasan los años y un fotógrafo judío lo descubre. Cuenta la historia que cuando el fotógrafo lo descubre, las personas empiezan a hacer un meeting y deciden quemar la casa con el general adentro. Pero este hombre, conmovido en misericordia, va y le dice que lo iban a matar. Y el general le dice, solamente necesito que me digas algo. ¿Tú estás dispuesto a perdonarme? Este hombre le dijo, no, no te podemos perdonar, porque lo que has hecho es muy grave. Y el oficial nazi le dice, pues quémenme dentro de mi casa, porque si ustedes no me pueden perdonar, no gano nada con esto. Estoy parafraseando la historia, pero la esencia está en que nosotros cuando no perdonamos a otros, estamos torturándolos, porque las personas necesitan nuestro perdón. De hecho, a quien más daño le hacemos cuando no perdonamos es a nosotros mismos. Nuestros deudores están puestos por Dios para hacer nuestro carácter más como el de Cristo, hermanos. Y a veces pensamos que todo lo que pasa a nuestro alrededor está en nuestra contra para hacernos caer, para hacernos fallar. Miremoslo de otra perspectiva y pensemos que Dios está permitiendo personas a nuestro lado que nos hacen daño, que nos agravian, que son incómodos, que merecen castigo. Sin embargo, están puestos ahí por Dios para que nuestro carácter sea más como el de Cristo. Nuestros deudores aportan increíblemente a nuestra recompensa, hermanos. Si leemos Mateo 5, 43 al 48, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os he dicho, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El contexto inmediato de Mateo capítulo 6, versículo 12, nos enseña que el perdón es la vida misma para nosotros, que debemos perdonar a otros a pesar de lo malo que hayan sido con nosotros. De hecho, si leemos el versículo 14 y 15 del mismo Mateo 6, nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amados hermanos, hay una condición en este texto. La condición es que tenemos que perdonar.
No creo que sea una opción para cada creyente escoger si perdonar o no. No creo que sea un motivo un motivo de tristeza para nosotros el tener que perdonar, sino un motivo de alegría, porque Dios lo pide en su palabra y haciéndolo estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Uno de los cuadros más lindos en la Biblia sobre el perdón lo veo en Génesis capítulo 45, cuando José mostró su perdón a sus hermanos. José, que fue vendido por sus hermanos, que fue despreciado por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, separado de su familia, de su herencia, de todo lo que él podía haber recibido de su padre y de su familia, llegó a Egipto. Y Dios tornó lo que para muchos fue mal, lo tornó para bien. Y estuvo en un momento donde tuvo que servir a sus hermanos. Y sus hermanos, sin conocerle, fueron a pedirle ayuda. Hasta que José se descarta y les muestra quién era él. Imagínense cómo sería la reacción de esos hermanos al ver cómo José se le descubre. Pero lo que me impresiona de este texto son las palabras de José. Cuando leemos en el capítulo 45 de Génesis. Y José dijo, le dice a ellos, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios. Qué impactante las palabras de José. Cómo José entendió que a pesar de todo lo malo que le habían hecho, era Dios quien estaba en el medio del asunto. Era Dios quien estaba tratando con su vida. Era Dios quien estaba usándole para fines mayores. José habrá entendido que las aflicciones del presente no son comparadas con la gloria venidera. José habrá entendido que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Creo que sí. Creo que José tenía una mente superior a la que muchos solemos tener cuando somos agraviados. Esta historia me recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dijo Arthur Fink, el hombre había cometido el crimen más atroz. Aquel que creó el mundo entró al mundo y el mundo no le conoció. Los ojos pecaminosos del hombre no vieron en él la belleza ni desearon conocerle. Cuando nació, no hubo lugar para él en el mesón, un anticipo del tratamiento que recibiría para los hombres. Poco después de su nacimiento, el rey Herodes quiso matarlo, un anticipo de la hostilidad evocada por su persona y un pronóstico de aquel clímax de la enemistad del hombre que nuestro Señor Jesucristo experimentó en la cruz. Una y otra vez, los enemigos de Jesús lo intentaron destruir. En los momentos de la pasión de Cristo, sus deseos fueron cumplidos. El Hijo de Dios se había entregado a sus manos. Un juicio se llevó a cabo y los jueces no hallaron culpabilidad en él. Sin embargo, cedieron a la insistencia de aquellos que lo odiaban, clamando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La obra mala se ha cumplido. Una muerte ordinaria no sería suficiente para sus detractores. Solo una muerte de intenso sufrimiento e inigualable humillación sería suficiente. Se encontró una cruz. El Señor se había clavado en el madero. Cuelga allí, en silencio, pero al momento sus labios pálidos mueven. ¿Estará llorando? ¿Estará pidiendo misericordia? No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué? ¿Estará maldiciendo a sus enemigos? La respuesta es que está orando. Está intercediendo con el Padre para el beneficio de sus enemigos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me bastan las palabras de nuestro Señor Jesucristo para rendirnos al poder de Dios. Un poder que solamente es capaz en aquellos que han conocido el verdadero perdón de la cruz del Calvario.
Todo es tan sencillo como el perdón. Amados hermanos, hemos sido perdonados con la mayor obra de perdón que puede existir. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos ofreció el perdón a todos nuestros pecados. Las dos grandes verdades que Dios nos ha traído en su palabra para que vivamos hoy son, primero, que debemos orar para que Dios, por causa de Cristo, perdone nuestras deudas. Todos los días, a todo momento, pidamos perdón. Y segundo, que debemos perdonar a otros en base al perdón que hemos recibido de Dios. ¿Qué haremos con nuestras actitudes insubordinadas e irreverentes al que puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ante el perdón de Dios? Humillarnos, arrepentirnos, venir ante Él en arrepentimiento y en sujeción, reconociendo de que nuestra mente está corrompida. ¿Qué haremos con aquellos que tanto daño nos han hecho y aún continúan en su maldad para con nosotros? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos ese camino de odio y de resentimiento cuando muchas de esas mismas personas que han hecho daño contra nosotros son víctimas de la falta de perdón y de la falta de misericordia? Amados hermanos, es tiempo de ser diferentes, es tiempo de ser cristianos, es tiempo de expresar en estos tiempos la gloria de Cristo a través de nuestras vidas. Y sí, tenemos que perdonar a tantas personas, tenemos que perdonar a tantas personas de la misma manera con la que Dios nos perdonó a nosotros. Oramos un momento. Padre, tú eres el Dios de perdón. Sabemos, Señor, que somos tan incapaces, que somos tan indolentes. Sabemos que somos tan parciales en nuestra justicia, Señor, y que no reconocemos a veces la condición verdadera que hay en nosotros. Pero Padre, en esta hora estamos humillados de todo corazón, reconociendo que nuestros pensamientos, que nuestras palabras, que nuestras decisiones, Señor, muchas veces se escapan de tu santidad, Señor. Padre, somos pecadores. Y así como oraba el publicano, ten misericordia de mí, el pecador. No un pecador más, sino de mí, el pecador por excelencia, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Señor, y venimos con una actitud de arrepentimiento y con una actitud, Señor, de servicio a ti, Señor. Padre, úsanos, Dios, para mostrar el evangelio a aquellos que hacen daño contra nosotros, aquellos que nos han agraviado, aquellos que nos han ofendido. Señor, y que se haga tu voluntad. Y que podamos un día, como Cristo dijo en esa cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué palabras las de nuestro Salvador. En el nombre de ese Salvador que perdonó nuestra miseria. Amén.